Iniciamos. Bueno, seguimos entonces, vamos a hacer una pequeña recapitulación. Se denominó o considero que en México hubo un poder sacralizado porque el movimiento revolucionario construye una narrativa que separa a amigos y enemigos, donde el pasado anterior a la revolución es un periodo oscuro, un periodo de corrupción, donde un grupo se ha apoderado de los recursos, han explotado a los verdaderos mexicanos. Ese grupo está integrado por los hacendados, por los extranjeros, por la iglesia o por la jerarquía de la iglesia, por la iglesia, no la religión. ¿Quién más? Los militares de carrera y los triunfadores de la revolución o la revolución triunfante instaura un nuevo orden social donde las conquistas sociales aparecen no tanto como conquistas sociales, sino como dones de la revolución. Estos dones van a incluir la reforma agraria, la escuela como una conquista, el beneficio de la educación para todo el pueblo de México. Estoy leyendo en este momento la declaración de María Elena Álvarez Julia hoy en el que se cumple el centenario de la fundación de la SEP, o sea, la educación pública para toda la población, que incluye los derechos sociales. Es una frase que se repite reiteradamente, que la Constitución mexicana es la primera constitución en el mundo que reconoce los derechos sociales y sobre todo, no sobre todo, pero como un componente muy importante de estos dones de la revolución, el recuperar los recursos de la nación para la nación. O sea, son patrimonio de la nación, diferenciado o limitando la propiedad privada. Este discurso va a tener sus héroes fundacionales, que son los que con su sacrificio conceden esos dones como un producto de la revolución. Este discurso se va a hacer carne, encarnar en la gente a partir de una serie de instrumentos narrativos, la propia escuela, con la rememoración cívica y el relato en los textos gratuitos de la gesta revolucionaria y los dones que se han obtenido, pero también los murales como una forma de comunicación visual más que escrita, pero también toda la filmografía y la novela de la Revolución Mexicana que refuerzan este discurso. Inclusive cuando uno lee a algunos de los autores de la época que no son del movimiento revolucionario, tienen el mismo discurso. Me olvidé en la parte anterior de comentar que no hay, a pesar de que la revolución crea el indigenismo no va a ser una reivindicación del indio, sino una política del Estado para integrar a los indígenas a ese nuevo protagonista o al triunfador de la revolución, que es el mestizo. Por eso el indigenismo va a ser un indigenismo de integración nacional. Un minutito que me están tocando la puerta. Ahorita regreso.
Una disculpa, no era ninguna visita, sino mi perra que está aterrada porque hoy es el día de la fiesta del Rosario y los cohetes la asustan. Bueno, entonces, eh, y que en base a este discurso nacionalista, revolucionario, patrimonialista, van a construir toda una estructura de gobierno donde el partido, el gobierno y las instituciones y los actores que crea el propio gobierno se confunden en una sola estructura social que tiene un carácter autoritario, un carácter de formación de grupos donde los grupos se rigen por principios de lealtades primordiales, donde la lealtad y la obediencia, por eso es un régimen autoritario, operan en la base del sistema de relaciones sociales que se construyen. ¿Qué es lo que pasa? Y por eso comenzaba haciendo un poco diciendo que vamos a terminar aplicando este modelo a lo que está pasando en este momento. Como la mayoría sabe, en los 80s hay un viraje en la política nacional que en su primer momento se identifica como la llegada de los tecnócratas, pero que en realidad es un modelo exportado, un modelo que viene de los 10 puntos del consenso de Washington y que prácticamente no solo en México, sino que este modelo se aplica a nivel continental y posteriormente en otros continentes. Y este modelo va a ir desarticulando o destruyendo cada uno de esos que identificamos con esta visión de verlo como dones, cada uno de los dones de la revolución. Desde empieza la aplicación del modelo con Miguel de la Madrid en los 80s, o sea, justo Miguel de la Madrid toma posesión en el mismo momento que se signan los acuerdos del consenso de Washington y empiezan a aplicarlo con la privatización de una serie de empresas públicas y la apertura a los productos extranjeros. No lo comenté, pero así como se planteaba que los recursos del subsuelo, la tierra, son bienes de la nación, también hubo toda una política proteccionista para desarrollar el mercado interno, una política hacia adentro que no solamente impedía que los extranjeros, eso sí lo comenté, tuvieran tierras en las fronteras, pero tampoco podían invertir directamente en México si no era asociándose con mexicanos. Y se protegía la industria nacional mediante una serie de barreras arancelarias que hacía que los productos que se quisieran importar, no estaba prohibida la importación, pero tuvieran tantos impuestos que no podían hacer competencia con la producción nacional. En este modelo autoritario también el Estado va a tener una influencia sustantiva en el desarrollo, el concepto mismo de desarrollo, a través de crear las instituciones económicas del Estado, desde el financiamiento público a través de la banca de desarrollo, como el Banegidal primero, el Banrural después, FIRA, el Banco de Comercio Exterior, es decir, el Estado promueve la inversión a través del financiamiento directo. O no directo, sino indirecto, porque era una banca de segundo piso, pero el financiamiento al desarrollo. Y en aquellos rubros donde los empresarios no querían invertir porque era demasiado caro o demasiado
arriesgado o la tasa de retorno era más lenta, directamente el Estado intervenía con empresas paraestatales. A esto se agrega toda una política de nacionalizaciones de lo que se consideran las industrias o los sectores estratégicos. Por ejemplo, el tema que está en discusión en este momento, que es la energía eléctrica. O sea, no se puede dejar la energía eléctrica en manos de particulares porque finalmente la energía eléctrica es un servicio público para que llegue a toda la población, pero también indispensable para la industria, por lo tanto tiene que estar bajo el control del Estado, al igual que el petróleo, que es la primera de las grandes nacionalizaciones. Pero también va a ser el acero y también van a ser otra serie de industrias que se consideran sustantivas y que van a tener la rectoría del Estado, que es el único que garantiza que esos servicios y esas producciones sean en beneficio de la nación. ¿Qué es lo que pasa cuando se acepta muy a la fuerza los acuerdos del consenso de Washington y los sucesivos gobiernos? O sea, primero va a ser, decíamos, Miguel de la Madrid, después Salinas de Gortari, después Zedillo, o sea, los tres priistas, pero los tres ya no responden. Bueno, en el caso de Miguel de la Madrid se podría discutir, pero en el caso de Salinas y en el caso de Zedillo son definitivamente tecnócratas, y después dos gobiernos panistas, después un tercer gobierno, un nuevo gobierno priista, pero todos dentro de la misma lógica. Entonces son los 40 años, como dice López Obrador, de influencia neoliberal que se dedican sistemáticamente a desarticular y a desaparecer todos esos dones de la revolución. Los dos primeros que van a verse afectados con modificaciones constitucionales va a ser la reforma agraria, con una contrarreforma agraria que introduce, o sea, que quita esa noción de posesión de la tierra, pero como un recurso patrimonio de la nación, y permitir la privatización de la tierra. A las modificaciones al 27 constitucional, en ese mismo año, en 1992, va a estar las modificaciones que rompen la exclusión de la Iglesia y permiten no solamente la visibilización de la Iglesia católica, sino la participación en política y todo aquello de lo cual era excluida. Con otros aspectos les cuesta más. Por ejemplo, la ley energética intentan, desde los primeros gobiernos neoliberales, intentan presentar las modificaciones a la ley energética, la reforma constitucional, no las modificaciones, sino la reforma constitucional, pero es bien interesante cómo es tan fuerte este elemento simbólico del petróleo como bien nacional, que no pueden. O sea, pasan 1, 2, 3 administraciones y no pueden. Recién va a ser con el regreso del PRI y los sobornos que ahorita se han denunciado que logran modificar la ley energética. Pero independientemente de las modificaciones constitucionales que permitan, más bien, no solo permiten la inversión privada, sino que le ceden la rectoría del campo energético a la iniciativa privada y hacen un vaciamiento. En realidad lo que querían era privatizar CFE. Logran privatizar la compañía de luz y fuerza del centro, pero como experimento para luego privatizar CFE no pueden. Lo mismo con Pemex. No logran desaparecer a Pemex porque yo creo que hubiera sido una insurrección. De hecho, se intentó hacer una especie de plebiscito popular y fue mucha la gente que fue a votar en contra de la privatización, pero lo que hacen es un vaciamiento y sin modificar la ley le van dando atribuciones y funciones
a los privados de manera tal que aquello queda como un cascarón vacío. La otra que les costó un montón poder modificar fue la ley del trabajo, ¿no? La ley del trabajo, que era la que garantizaba los derechos sociales, y bueno, también hay, se llama la ley Abascal-Lozano, porque Abascal es el primero que la plantea, Lozano después, y después no me acuerdo quién, y la cosa es que no podían llegar a modificar totalmente la ley o la constitución al respecto. Finalmente logran que se apruebe, pero lo mismo que hacen con CFE y con Pemex de ese vaciamiento, hacen, permiten el outsourcing o la subcontratación, con lo cual, sin modificar los derechos sociales que ya habíamos comentado, que son el derecho a la estabilidad, a la seguridad social, a la jubilación, lo que hacen es que va a haber una enorme masa de trabajadores que por medio del outsourcing no acceden a los derechos sociales. Y esto va a afectar también, o sea, el cuento que nos hacen es que ni el ISSSTE ni el Seguro Social que están en quiebra. Y que están en quiebra porque somos demasiado los viejitos. Entonces, ese cuento lo han relatado ad nauseam, que es tanta la población jubilada que eso ha hecho un vaciamiento de los institutos de seguridad social. En realidad esta es una gran mentira, porque no es que hayamos subido las personas jubiladas, sino que lo que pasó es que los que tendrían que estar aportando para que los de mayor edad se estén jubilando, o sea, la masa de la población económicamente activa, empleada y que está aportando a los institutos, es la que disminuyó. Hace años que la población, lo que denominan informales, rondan entre el 60 y el 70% de la población económicamente activa. Y no es que sean todos campesinos que no se registran en el Seguro Social o gente que no quiere registrarse, como es la propaganda oficial, o fue la propaganda oficial durante todo este tiempo, de que porque no quieren pagar impuestos entonces se mantienen como informales, sino que las empresas formales están recurriendo a este mecanismo del outsourcing, con lo cual no se convierten en aportantes a las instituciones del Seguro Social. Y finalmente, la privatización va a llegar a los servicios públicos. Es decir, no solamente la energía eléctrica, sino que hay toda una presión para que se privaticen los servicios de agua, los servicios de recolección de basura, y en el caso de la educación y de la salud, es una privatización indirecta, en la medida en que la capacidad, o sea, no se aumenta el presupuesto educativo, y por lo tanto la capacidad de ingreso a la universidad pública disminuye sustantivamente, y eso favorece que crezcan las universidades y las escuelas privadas. Basta con echar un ojo, digamos, antes de los 90 había 4, 5 universidades privadas importantes: la Ibero, la Ibero, la UTLA, y no me acuerdo cuáles eran las otras. Pero si ustedes ven las estadísticas de creación de universidades, por ejemplo en Puebla, que es el caso que tengo más cerca, digamos, había 4 universidades privadas en los 90 y ahorita hay 260. Y este fenómeno se repite en todas partes. En el caso de la salud, va a ser la promoción de los supuestos seguros de gastos de médicos mayores, donde en determinado momento parece que si uno no tiene un seguro de gastos de médicos mayores, no va a tener acceso a la salud. Entonces, esto significa, en un primer momento,
esto no es visualizado con la población, ¿no? Cuando se modifican las leyes de prestaciones o los reglamentos de prestaciones sociales del Seguro y del ISSSTE, cuando se modifican las leyes de jubilaciones y de pensiones, cuando empiezan a surgir las universidades privadas y todos estos fenómenos, la gente no se da cuenta. Se va a dar cuenta cuando eso le afecte directamente y ya tenemos ya una o dos generaciones que probablemente nunca se vayan a poder jubilar ni pensionar, que no tienen acceso a la medicina o que tienen que recurrir. Es decir, es muy impresionante cómo en las representaciones sociales mucha gente ha asumido que si sus hijos no van a una universidad privada no van a tener chance de poder mejorar socialmente. Pero no es solamente, o sea, ese es un atentado directo a cada uno de los dones de la revolución, pero también en la conformación de las políticas de gobierno y de la estructura de gobierno se produce un cambio significativo. Y yo creo que el cambio más importante y más desestructurante para la población es la cancelación de la movilidad social. O sea, con los tecnócratas vuelven los criollos al poder. Les cuento una anécdota. Me acuerdo que estaba con los que eran mis colaboradores en ese momento. Estábamos viendo la toma de protesta, creo que era de Salinas de Gortari, y uno de mis colaboradores, que era bastante morenito, mira y dice: todos güeritos en el gabinete. Ya los que somos como yo no vamos a tener posibilidad de subir o de acceder a los puestos. Y sí, hay una transformación social en la composición social del gobierno, ¿no? Si en algún momento en Derecho de la UNAM se había puesto un cartel que decía: aquí se estudia para ser presidente, y realmente los puestos del gobierno, los profesionales a los que se recurría provenían de la UNAM, pero también, esa parte me olvidé decirlo, ¿no? Como este Estado patrimonialista revolucionario también crea sus propias universidades para formar los intelectuales orgánicos que se van a incorporar al gobierno. Fundamentalmente el Politécnico, o sea, cuando se da la expropiación petrolera, se dan cuenta de que no tienen, que todos los técnicos de las compañías expropiadas son extranjeros, y entonces la necesidad de formar ingenieros para que trabajen en Pemex y no tener que depender de los intelectuales importados, por decir de alguna manera. Lo mismo, y el Poli hasta hace unos años no era autónomo, dependía de la SEP. Y lo mismo pasa, la otra, se quieren construir caminos. Porfirio Díaz había invertido en los ferrocarriles para sacar los productos para la exportación. Los gobiernos revolucionarios dicen: hay que unir a México, y empiezan a invertir en caminos. No hay ingenieros para construir los caminos y el Poli va a producir esos ingenieros. No hay ingenieros para construir las presas. Las presas van a tener un papel fundamental en los gobiernos revolucionarios para incorporar tierras al cultivo, pero no para productos de exportación, sino para el mercado interno. Y no hay ingenieros para que construyan las presas. Y en esta creación de intelectuales orgánicos para que trabajen en el Estado, entra también la ENA. La ENA en realidad se origina en el Politécnico como una materia dentro de la Escuela de Medicina Rural. También la medicina rural es muy importante, ¿no? O sea, el médico profesional independiente que formaba la UNAM era el médico que quería poner su consultorio en las ciudades, y el gobierno ve que donde tiene que llevar la salud o donde hace falta la salud es en el medio rural, y entonces crea la Escuela de Medicina Rural, y ahí va a haber una cátedra específica de antropología para formar a los médicos para que puedan
atender a población culturalmente diversa, digamos. Y luego se crea la ENA, que también hasta el día de hoy no es autónoma, sino que dependía de la SEP. Ahora no sé si sigue dependiendo de la SEP o del CONACUNTA. El INA depende del CONACUNTA. Pero no son instituciones autónomas que forman profesionales liberales, sino intelectuales para que se incorporen a ese Estado revolucionario. Entonces, los puestos, esos puestos de los que hablábamos ayer, tecnológicos, se van a dar a la gente que proviene del Poli, los que tienen que ver con agricultura, de Chapingo y de Lanarro para el caso del norte del país, los que tienen que ver con la cuestión social o con el indigenismo van a ser para antropólogos egresados de la ENA. Y con esta transformación, cuando entran los tecnócratas, se hace una transformación del origen de esos intelectuales y para los puestos sociales van a venir de la Ibero y para los puestos económicos del TEC de Monterrey y del ITAM, ¿no? Y hay un desplazamiento de aquellos que vienen de las universidades públicas, con lo cual también se justifica o se entiende esta representación que tiene mucha gente de que si mi hijo no va a una universidad privada, tampoco va a conseguir trabajo. De hecho, las pocas universidades públicas que se crean durante el periodo neoliberal van a ser los tecnológicos que en vez de estar formando intelectuales orgánicos para trabajar en el Estado, están formando obreros calificados para trabajar en la industria. Con lo cual, hay una transferencia de dinero público, de dinero del gobierno, directa a los empresarios, que ellos son los que deberían capacitar a su personal y no que el Estado con dinero público se los esté capacitando. En los tecnológicos, los programas de estudio se los manda Audi, Volkswagen, la francesa de Querétaro, o sea, son las empresas las que mandan los programas para que les capaciten a esos que van a salir con el título de ingeniero, pero que en realidad no van a ser más que obreros calificados que se incorporen directa solamente a esas industrias, porque lo único que saben hacer, o para los que nos capacitaron, es para armar los motores de la Volkswagen o de la Audi, pero si quieren salir, irse a trabajar a otra fábrica, realmente no tienen los conocimientos porque no tienen una capacitación general en ingeniería, sino en procesos específicos, y a eso se le llama la educación por capacidad. Entonces, en los 40 años que llevamos en el liberalismo, vemos generalizadamente una privatización de los recursos, o sea, me imagino que saben que creo que era el 60% del territorio está concesionado a mineras. No quiere decir que ya estén en una explotación, porque una de las cosas que hicieron las mineras cuando se abre la ley y permiten la concesión, concesiones que pueden ir de 50 a 99 años, es solicitar la concesión, no tanto para explotarla, sino como reserva, pero además porque el hecho de tener las concesiones les da más puntos, digamos, para sus capitalizaciones en la bolsa internacional. Entonces, Pemex, la explotación se concesiona a particulares, los pozos son de particulares, esos particulares incluyen a muchos de los que van saliendo del gobierno con esto de que las puertas giratorias, donde te di la concesión a la empresa como funcionario público y cuando salgo la empresa me contrata, o me vuelvo empresario, ¿no? Por ahí está la lista de cuántos de los pozos en alta mar son de Salinas y de varios de los funcionarios de gobierno, ¿no? Entonces, hay una privatización de los bienes de la nación, ya sea recursos mineros, ya sea petróleo,
pero también la posibilidad de privatizar la tierra, o sea, los ejidos se pueden convertir en propiedad privada, con algunas limitaciones de que tiene que ser una asamblea dura con el 75% de los miembros. Y esto es muy interesante, el fenómeno de la reforma, de lo que pasa con la reforma agraria, porque a pesar de haber modificado la ley, a pesar de que hay campañas por parte del Procede para que se privaticen, en realidad la privatización no ha avanzado mucho. Al igual que pasó en la época porfiriana, que las comunidades defendieron sus bienes comunes, en la nueva ola privatizadora, donde ha afectado más la privatización es en las zonas turísticas y en las zonas urbanas. Pero en las zonas rurales, o sea, sí hay un vaciamiento del campo. Los campesinos se van a Estados Unidos, pero no venden la tierra. Sigue prevaleciendo esa idea de que la tierra se hereda, se transmite a las sucesiones, a las generaciones sucesivas, pero no se vende. Pero bueno, la idea sí era privatizarla, y en los casos donde no se privatizara, lo que se llama la agricultura por contrato o la renta. O sea, al capitalista ya no le interesa ser dueño de la tierra de grandes superficies, sino poder disponer de ella, y cuando se agota se van a otro lado y la dejan ahí agotada. Hay una privatización también de los servicios, no tanto porque se suprima la educación pública ni porque se suprima la salud pública, sino porque hay una tendencia a promocionada e impulsada a recurrir a los servicios privados, tanto de salud como de educación. Pero inclusive en la educación pública se mete esa idea de que la educación tiene que ser rentable. No tanto en la ENA. La ENA ha logrado resistir esa tentación, pero en muchas de las universidades se mete de que las universidades tienen que tener consultorías, prestar servicios privados y meter dinero, para decirlo en términos coloquiales, a las instituciones. Y además el cobro de cuotas, ¿no? Tanto a nivel primario, o sea, en el caso de Tlaxcala, que acabo de analizarlo, las cuotas en las escuelas primarias a principio de semestre no son mensuales, van de 1.300 a 1.700 pesos, pero para la gente que concurre a una escuela privada realmente implica un gasto del cual no disponen, cosa que ha aprovechado empresas como Electra, que antes del mes de septiembre, durante todo el mes de julio y agosto, van recorriendo las casas de los que ya les han pedido créditos, ofreciéndole el nuevo crédito para que la gente pueda afrontar el gasto de las cuotas supuestamente de las cooperativas escolares y de los materiales didácticos que necesitan al comenzar la clase. Pero a nivel universitario también la UNAM no pudieron, pero la mayoría de las universidades de provincia cobran cuotas y cobran por cada uno de los servicios, ¿no? Me acuerdo que en la ENA nunca pagué absolutamente nada, pero el derecho de examen doctoral y hubo varios trámites que sí ya había que pagarlos y no eran totalmente gratuitos, ¿no? Entonces, esto supone un empobrecimiento generalizado de la población, sobre todo en los primeros, en lo que se llama la década perdida, que fue en los 80s. Entonces, en los 90s van a hacer lo que se llama el Consenso de Washington Plus, que es el Consenso de Washington Plus, es el mismo Consenso de Washington, pero con políticas de combate a la pobreza. Pero van a ser muy, muy sustantivo el cambio que se produce, porque las políticas de desarrollo que habían hecho los gobiernos revolucionarios
siempre eran políticas orientadas a grupos sociales, ya fueran los ejidatarios, ya fueran las comunidades, ya fueran las organizaciones sociales de diferente tipo, pero en el tránsito a las políticas neoliberales inventan esto de las políticas focalizadas o de transferencias condicionadas. Focalizadas, ¿qué significa? No le voy a dar a toda la comunidad, no le voy a dar a toda la organización, sino que le voy a dar exclusivamente al que está en pobreza extrema, ¿no? O sea, hacen todas estas fórmulas de medición de la pobreza para que el dinero llegue a quien realmente lo necesite. Pero además no son políticas de empleo, no es un empleo, sino que es un dinero que se entrega individualizado a la gente para que pueda seguir consumiendo en el mercado. Es decir, te doy tu prospera, tu progresa, tu oportunidades, los diferentes nombres que ha tenido, para que así puedas pagar la cuota de la escuela, para que así puedas pagar o puedas comprarte comida. Pero no es una fórmula de inclusión en la economía, sino una fórmula de mantenerte ahí con la transferencia. Es muy interesante porque nosotros, los académicos, también somos sujetos de una transferencia condicionada que se llama SNI, ¿no? El SNI o sea, le permite a las universidades mantener deprimidos los salarios de los académicos porque ahí nos llega el apoyo. En un primer momento recuerdo que en la ENA al SNI le decían los tortibonos, ¿no? Los tortibonos del SNI, pero también están los del PROMEP y demás, pero que no son parte del salario, no generan antigüedad, son condicionadas porque si uno no mantiene el índice de productividad, nos lo pueden sacar en cualquier momento. Pero también tienen que seguir creando una serie de programas desde el Estado para, yo digo, los pobres investigadores, ¿no? Porque se empiezan a producir masivamente maestros y doctores que no pueden entrar al mercado porque no hay nuevas demandas de doctores o de maestros, y entonces tienen que crear programas como las cátedras CONACYT, como los postdoc, etcétera, para medio tapar un hecho incontrovertido, que es que ya no hay posibilidades de inserción y cada vez son menos las posibilidades de inserción. No digamos a nivel del trabajo asalariado. En el trabajo asalariado, con esto de ser competitivos, se deprimen tanto los salarios. Hice un análisis ahorita en Tlaxcala de cuánto pagan las cadenas. Fundamentalmente me centré en las cadenas. No solamente las cadenas transnacionales, sino las cadenas nacionales, pero también las empresas. Y el promedio de salario que pagan anda entre los 4.000 y los 6.000 pesos. Por ahí hay algunas que le suben un poquitito más. Pero lo mismo, Audi a esos ingenieros que salen de los tecnológicos les está pagando 4.000 pesos. Oxxo paga 5.000 y pico, pero con jornadas de 24 por 24. Pollo Río paga 4.000, pero eso es, no me acuerdo si bruto o neto, sí, bruto, porque neto les quedan 3.000 y pico. Entonces, hay un freno a la movilidad social que afecta sobre todo, y no digamos la concentración de la riqueza en otras manos, que repite una situación que podríamos decir similar a la del porfirismo. Y todo esto es lo que nos permite explicar o entender cuál es el fenómeno, desde mi perspectiva, hay otras perspectivas, el fenómeno de la 4T, el fenómeno de AMLO,
y de toda esta recuperación del discurso de la Revolución Mexicana, ¿no? Les decía que cuando AMLO dice los fifís, cuando él dice los conservadores, la gente entiende los blanquitos, los extranjeros, todos esos que son los enemigos del pueblo, los que se han apropiado de los recursos del pueblo, los que lucran con el pueblo, los que explotan y que han vuelto al poder después de la revolución. Y no solamente han vuelto al poder, sino que han hecho un grupo infranqueable donde si uno, no tan infranqueable, hay alguno por ahí que se colaba, ¿no? Pero donde para entrar a los puestos había que ser egresado del ITAM, de la Ibero, de la UTLA, donde yo daba clases hasta que empezó la pandemia, donde fue, ya que estoy hablando de esto, fue muy interesante en el momento en que se produce esta transición, cómo no solamente cambia el origen social de los que van a ocupar los puestos de gobierno, sino que hay toda una transformación en el estilo de trato, ¿no? Por ejemplo, se pasa del típico saludo priista, que era el abrazo, y el señor licenciado, o sea, la gente perdía su nombre, ¿no? Decían en esa época que todos los hombres eran licenciados y todas las mujeres señoritas, ¿no? Pero o sea, había muchas veces que uno iba a una reunión y no sabía cómo se llamaba la gente, porque todos eran licenciados. En Tlaxcala sigue siendo así, por ejemplo, en el colegio todos somos doctores. Voy a la ENA y soy Laura, pero aquí sigue ese trato, el grado académico funcionaba un poco como un título nobiliario, ¿no? El doctor, el licenciado, maestro después. Bueno, con la llegada de este nuevo grupo de clase alta o pretendida clase alta, se cambia ese estilo y ya todo el mundo se tutea y se trata por el nombre. Entonces ya no era el licenciado, sino era Jesús, era Laura, se incorpora el beso como saludo en vez del abrazo, cambia la forma de vestirse, el típico traje azul o gris oscuro de Fidel Velázquez y los zapatos abotinados se cambian en ropa más sport, blazer, pantalón de otro color del blazer, mocasines, dentro de la oficina sacarse el saco y ponerse un suéter. Es decir, hay toda, no es solamente una sustitución de un grupo social, sino de un estilo de trato que les permiten identificarse entre ellos. Y que si lo aplicamos a este momento, es parte del discurso que traen los conservadores y los fifís, que a López Obrador lo tratan de naco, ¿no? O sea, esta insistencia en decir el señor López, ¿no? Como si fuera una vergüenza llamarse López, porque no se llama Mieri Pesado, Mieri Terrero. O sea, vuelven también todos los apellidos de la época porfiriana, como Krill, como el propio Gabriel Mancera, ¿no? Con su calle. Bueno, y esta sustitución supone, y en su discurso lo manifiestan, que todo aquel que está en contra de ellos es porque es ignorante, porque no entiende, porque no tiene preparación, porque es burro. Esto no es un fenómeno exclusivo de México, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención cuando viene toda la discusión del Brexit en Inglaterra y todos los analistas y todos los comentócratas decían, es que se están equivocando, no saben lo que hacen. En vez de pensar que era el voto de todos aquellos que habían en algún momento sido obreros calificados y que pensaban que tenían garantizado el futuro
y bueno, que tenían estabilidad, que habían logrado un nivel de confort, de prestaciones y demás, que lo habían perdido de repente y que por supuesto que no estaban de acuerdo con las políticas de apertura que las hacían responsables de todo lo que habían perdido. Bueno, en el caso de México, esto pasa tal cual, pero no es solamente el caso de México, ¿no? Cuando llegan los gobiernos progresistas, bueno, en Perú ahora, ¿no? Con un presidente sombrerudo, está los blanquitos indignados. No hablemos de Evo en Bolivia, un presidente indígena, del propio Chávez en Venezuela, inclusive Sivechi acuña un concepto que me encanta, que dice que estos nuevos movimientos progresistas, o como los querramos interpretar, son la plebeyización de la política. Pero la plebeyización de la política en México ya había estado desde el momento de la Revolución Mexicana. O sea, la Revolución Mexicana, vuelvo al principio, fue el triunfo del mestizo, que el mestizo ahora podía ejercer el poder. El mestizo progresista, que si era astuto y hábil, podía llegar a ser gobernador y hasta presidente de la nación. Presidente no tanto, pero por ahí también, ¿no? Entonces, esta confrontación que estamos viviendo en estos momentos, y no es solamente el caso de México, es una confrontación que también tiene una interpretación que se puede hacer en términos, diríamos como antropólogos, de grupo étnico o de grupo poblacional. No podemos decir que los blancos de México sean un grupo étnico, ni los mestizos sean un grupo étnico, pero sí hay una diferenciación en el color de la piel, en el estilo de vivir y en las representaciones. Esta clase, este sector de clase, o como le querramos decir, de los criollos que vuelven al poder con el neoliberalismo, tratan de cambiar el discurso. Fox intenta cambiar los libros de texto y poner una versión diferente de la historia. ¿En qué consiste esta versión diferente de la historia? Y es muy interesante cómo ahorita se ha revivido la polémica cuando estamos celebrando, bueno, desde el 19 en el Plazo de Tlaxcala, que es cuando llega Cortés aquí, ahorita en el 21, que es la caída de Tenochtitlan, lo de Iturbide también, que es en el 21, hay dos discursos diferentes. Un discurso que no lo digo yo, me tocó reseñar un libro, hispanista, que reivindica la conquista, que reivindica la figura de Cortés, por supuesto, a Colón y a todos, y la herencia hispana en América. Y por supuesto toda la cultura blanca, ¿no? El discurso de Vox, y ahorita no me acuerdo cuál de los del gobierno español se burló de López Obrador, porque si él también es de la herencia hispana y de dónde salen sus apellidos, etcétera, pero tienen toda una versión de la historia que va a reivindicar la conquista, va a reivindicar la herencia española, va a reivindicar la parte blanca de México. La gente decente se dicen a sí mismo, y ese es el concepto que incorporan al trabajo decente en la Constitución, que es terrible el concepto ese de trabajo decente, contrapuesta con la versión mítica de la Revolución Mexicana, que logra desplazar a los criollos y triunfa el mestizo y el indigenismo y la reforma agraria y todo lo demás. Es decir, hay dos discursos. Pero ¿qué es lo que pasa? Intentan transformarlo, pero se le revela el magisterio. Un magisterio que tenía toda la herencia revolucionaria, sindicalista y todo lo demás, y no pueden cambiar los libros de texto.
Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que hacen? Suprimir la historia. O sea, es impresionante cómo las nuevas generaciones no tienen ni la menor idea de, o sea, confunden la revolución con la independencia, o sea, no fueron socializadas en el discurso revolucionario, pero tampoco fueron socializadas en el discurso de los fifís conservadores, blanquitos criollos, como querramos decir. Pero sí logran influenciar en el medio académico. Me he tomado la molestia de, no de revisar exhaustivamente, pero sí de ver cómo se cambia el discurso, ese discurso que satanizaba al porfiriato, y entonces hay 2 o 3 autores, si alguien quiere, luego le puedo decir quiénes son, que empiezan a hacer trabajos diciendo que en realidad no hubo tanta privatización ni acaparamiento de la tierra en la época porfiriana, que en realidad fue menor. A plantear todo, magnificar todo el desarrollo económico que se dio en la época porfiriana, plantear que Cortés en realidad es el promotor del mestizaje y el primer mestizo, como el libro de Duverger. Es decir, empiezan a tratar de construir una narrativa para sustituir el mito de la Revolución Mexicana por el mito de la hispanidad. Y ahorita que hacía referencia a Vox y sus aliados en América, Vox y los del Yunque de España hablan de la iberoesfera, es decir, de un área de esfera de los españoles, que eso va en contraposición con la ideología del español como el saqueador de México. En ninguno de los dos casos importa cuál es la verdad histórica desde el punto de vista de la historia fáctica. Lo que importa es la narrativa. Por ejemplo, en Tlaxcala, donde vivo, la primera vez que hubo un asalto en Santana Chautempan, dijeron, es que asaltaron la casa de fulano. Y alguien contestó, no importa, es español. ¿No? O sea, en esa ideología del español como explotador, había un contenido de resentimiento y de venganza, que nos explica también cómo de los primeros discursos de López Obrador es pedirle a España y pedirle a la Iglesia que pidan perdón, y dice, y una vez que pidan perdón, entonces ya nos podemos reconciliar, ya podemos tener relaciones de igual a igual, con lo cual está admitiendo que efectivamente persiste ese sentido de revancha, de resentimiento. Entonces, vamos a tener que durante estos 30 años no hay una confrontación abierta de los dos discursos, pero hay un intento de posicionar ese otro discurso que siempre estuvo ahí. O sea, es el discurso de la gente decente, así mismo se dicen así, es el discurso del PAN. El PAN nunca fue el representante de la gran industria de este país, sino que era representante de esas élites regionales, blancas, medianamente educadas, que fueron a la escuela, pero no muy educadas, católicas, los propios cristeros, que no se sienten representados definitivamente en el concepto de mestizo ni en el concepto de pueblo, ¿no? Entonces, ese discurso de la hispanidad, me acuerdo haciendo trabajo de campo en la zona Otomí, que me invitan los expresidentes municipales, que todos eran Grupo Atlacomulco. O sea, no son de Atlacomulco, son de Temaya, pero
todos ellos en el Estado de México están emparentados. Y una de las preocupaciones que tenían los expresidentes era mostrarme que todos tenían antepasados europeos. El que no se decía descendiente de franceses se decía descendientes de ingleses. Entonces, había y sigue habiendo en México un sector de la población que se autoidentifican como descendientes de europeos con una cultura europea, que se creen que son educados y que rechaza el ser considerados como mestizos, que sería la mayoría de la población. Entonces, bueno, lo que hace López Obrador, es precisamente apelar a ese discurso revolucionario. Y podemos dar 80.000 ejemplos, pero yo creo que esto nos cae, como él mismo dijo, como anillo al dedo, el discurso que les manda a los priistas y a los panistas hace 2 días, cuando manda, no me acuerdo, cuando manda la iniciativa de reforma a la ley energética, y en la cual habla abiertamente de que los recursos tienen que ser de la nación, de la importancia de que sean patrimonio de la nación, del nacionalismo, de lo que hizo Cárdenas y lo que hace López Mateos, los dos grandes nacionalizadores, y si se quieren estar como priistas o como panistas con los intereses de la nación o con los intereses extranjeros. O sea, está repitiendo el discurso revolucionario. O sea, los extranjeros son nuestros enemigos, los bienes son bienes de la nación, hay que defenderlos para que esos bienes de la nación beneficien al pueblo de México, ¿no? Y le crea un conflicto abierto al PRI, porque definitivamente, aunque el PRI se haya modificado, lo hayan destruido, o sea, el objetivo de Salinas fue destruirlo, logró destruirlo, destruyó la CNC, destruyó la CTM, y trata de hacer un partido moderno de ciudadanos. O sea, el discurso del ciudadano a mí me tiene francamente harta, porque la construcción de la ciudadanía, como les decía anteriormente, en Europa tardó 600 años y aquí la cultura que hay es la cultura del peruano. ¿Pero qué es la cultura del ciudadano? La cultura del ciudadano es la cultura individualista. Y la cultura patrimonialista es la cultura que refiere a sujetos colectivos. Aquí no se ha desarrollado el sujeto individual, crítico, propositivo, sino que uno es miembro de una familia, uno es miembro de una comunidad, uno es miembro de una central, la campesina o la obrera, y como miembro de un grupo se mueve la gente, no como ciudadanos individuales. O sea, no existe la lógica esa ciudadana, a pesar de que la hayan querido imponer en estos años. Y esta lógica patrimonialista de que los bienes son de la nación y que los bienes tienen que estar al servicio del pueblo, es un discurso en que muchos de los priistas hasta hace 30 años creían. De hecho, a pesar de que todos ya aplican las políticas neoliberales, todavía los discursos seguían recurriendo al discurso revolucionario. Me acuerdo hace un año, no, en la pandemia no, antes de la pandemia, no creo que en la pandemia todavía, había una publicidad del PRI que decía que el PRI era el que había creado la escuela pública y la educación pública y gratuita y los servicios sociales, lo cual era cierto. O sea, había sido el PRI el que había creado todas las instituciones sociales y la garantía de las prestaciones sociales, pero también el que la destruyó. Pero en el discurso seguían recurriendo a ese discurso de la Revolución Mexicana. Llega López Obrador y López Obrador
retoma totalmente el discurso de la Revolución Mexicana, este discurso del patrimonio de la nación, este discurso de nosotros los mestizos, no lo dice así, pero el propio nombre del partido es Morena. Y la asociación con los morenos, con la raza de bronce, como le quieran decir, es prácticamente automática. Pero su propio físico, su propia apariencia, su propia forma de hablar, es una forma que lo identifica con los mestizos, no lo identifica con los fifís, no lo identifica con el engominado de Peña Nieto yéndose con su mujer güerita al Palacio de Buckingham. No, lo identifica con esa cultura de mexicana, del mestizo, inclusive todas sus referencias a la dignidad de la figura presidencial. Al presidente que no sale de México, que no va, bueno, sí salió, pero que no lo primero que hace es ir a rendirle honores a los norteamericanos, que se opone a las políticas norteamericanas, que es capaz de mandarle una carta a Trump y luego otra a Biden, que se opone a Biden, que le manda una carta al Papa y que le manda una carta al rey, ¿no? Él retoma esta figura del Tlatoani, del que sabe, y nos narra la historia. Las mañaneras son un fenómeno comunicativo impresionante, porque esa función que pierde la escuela durante estos 30 años y que hace que los jóvenes ya no sepan ni dónde están parados porque ya no le contaron la historia que antes se relataba, él la cuenta todas las mañanas, ¿no? Entonces habla de Madero y habla de Benito Juárez y da la versión de la historia como él se la sabe o como él cree que hay que contarla. Inclusive si uno es un historiador así estricto del dato, le puede cuestionar y hasta mete la pata, ¿no? Cuando dice que las civilizaciones, o sea, dató la civilización mexicana antes de que hubiera hombres en América, ¿no? Pero es el discurso de la gente. O sea, yo lo he escuchado en una cantidad de veces a la gente, mis vecinos, la gente con la que he hecho trabajo de campo, decir que aquí tenemos culturas milenarias, que nosotros teníamos ciudades cuando los españoles andaban quién sabe cuánto, que México, bueno, no México, que los mayas construyeron conocimientos antes de que se construyeran en otra parte. ¿Qué importa si es verdad o no es verdad? En la representación colectiva o en el discurso mítico, como decía ayer, no siempre tiene que tener una referencia histórica, la tiene, pero se ha perdido en el tiempo, no importa. A la gente no le importa si fue hace 10.000 años o si fue hace 4.000 años o si fue hace 1.000. La referencia de identidad del mexicano es esa referencia a las culturas prehispánicas que además fueron destruidas, avasalladas por un conquistador externo. No importa que los mexicas vinieron y desplazaron a los olmecas, no importa que eran enemigos, lo que importa es que la referencia de identidad, al igual que el mito de la revolución unifica a Carranza, Obregón, Villa y Zapata y hasta Porfirio Díaz, a pesar de que entre ellos se mataban y fueron enemigos, aliados en un momento, enemigos en el otro, en el imaginario colectivo, la referencia al pasado prehispánico es un pasado de continuidad y de fundamento civilizatorio y de construcción de un orden. Entonces, entender el fenómeno de López Obrador es entender cómo los neoliberales fueron incapaces de construir un mito neoliberal, de construir una versión de la historia que fuera creíble,
que fuera reproducida y que prendiera en la gente. Y fueron incapaces, no porque no tuvieran su propia versión, sino porque la propia ideología neoliberal es una ideología globalizadora donde el prototipo o el arquetipo es el emprendedor, ¿no? El emprendedor, el gran arquetipo es Bill Gates, como de empezar en el garage de su casa y llegar a ser uno de los hombres más ricos del mundo. Y ese no es un arquetipo, bueno, hay algunos que lo han logrado, conozco uno o dos casos de emprendedores exitosos, pero no es la mayoría. O sea, la gran mayoría de la población vuelven a ser los excluidos del sistema. Y entonces se cree en el discurso en algún momento. O sea, todas las instituciones de educación tenían que tener una incubadora de empresas y promover el emprendedurismo. Pero ¿cuál es la realidad? Que el 70% de las empresas que se inician truenan al año y antes de los 3 años el 90%. Es decir, no hay una posibilidad real de una movilidad social ascendente, ni siquiera en un nivel medio. Y sí existe el recuerdo o la memoria en algunos sectores de este Estado, porque además nada desaparece del todo, ¿no? O sea, por más que modifican la ley, por ejemplo, los maestros que tuvieron un sindicato fuerte y que tuvieron contrato colectivo, siguen teniendo una situación, digamos, privilegiada en cuanto a prestaciones, a derechos y todo lo demás. Entonces, existe esta memoria de que un Estado paternal, patrimonial, protector, con una figura de una persona que dice no somos iguales y que retoma ese discurso revolucionario de los dones, que lo primero que hace es aumentar el salario mínimo, que lo segundo que hace es, bueno, no lo segundo, pero una de las iniciativas, para a mí la que más me parece importante, que es la de prohibir los contratos de subrogación y de terciarización, que desenmascara las transferencias de dinero público hacia el sector privado, que desenmascara discursivamente. No han podido meter a la cárcel todavía a casi nadie, nada más hay un senador panista que sí lo agarraron con las manos en la masa de los sobornos. A los otros todavía no los logran castigar, pero inclusive en su propio discurso él dice, yo no quiero vengarme, yo lo que quiero es desenmascararlos. Y desenmascararlos es evidenciarlos públicamente. Entonces no me importa afectar el juicio, por ejemplo, sacando los datos a la luz cuando eso puede afectar el procedimiento judicial. Lo que quiero es que se sepa quiénes son, cómo se comportan. Y en esa exhibición de lo que son, ya está el castigo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo está operando? Si lo analizamos desde una perspectiva de la ciencia política, podemos decir que hay una tendencia a recuperar el protagonismo del Estado, la rectoría del Estado, el estímulo del Estado al sector productivo, que se pierde en las épocas de las privatizaciones neoliberales. Hay un intento de volver a ejercer
el control del gobierno, porque una cosa es el protagonismo en el desarrollo, pero otra, a ejercer el control del Estado en la garantía de las prestaciones y de los servicios públicos. O sea, el Estado vuelve a recuperar, que es lo que se ha estado discutiendo ahorita con la ley energética, ¿no? Que los recursos tienen que ser del Estado y el Estado es el que pone las normas. Recuperar los derechos sociales. O sea, todavía no lo plantean, pero ahí van las modificaciones al sistema de pensiones y de jubilaciones, que fue un desastre. La inversión en salud pública. O sea, no es que no invirtieran los neoliberales, pero los neoliberales invirtieron en construir hospitales, pero no en contratar médicos, y lo desenmascaran. Dice, el déficit de médicos por personas es tal, necesitamos contratar tal cantidad de médicos. El protagonismo en la educación pública, esa fue la primera que hizo, quitar la reforma educativa y volver a intentar controlar la educación y la educación pública. Y el quitar todos los mecanismos ilegales de transferencias a través de fideicomisos, asociaciones civiles y demás. Entonces hay una reconcentración de funciones en el Estado y el Estado como proveedor de los servicios, ¿no? Por ejemplo, un caso es el caso de las guarderías, ¿no? Y de los albergues para mujeres, que los enemigos critican ampliamente que desapareció eso. En realidad no desaparece, lo que desaparece es la subrogación de las guarderías, y dice, y vamos a construir guarderías y refugios que dependan de la Secretaría respectiva. En el caso de los refugios para mujeres maltratadas, la Secretaría de Gobernación; en el caso de las guarderías, de vuelta las del IMSS, las del ISSSTE, es decir, una reapropiación de esas funciones que se fueron desgajando del Estado. Todo eso aparentemente suena bien, ¿no? Inclusive inclusive en nuestro medio, la cantidad de subcontratados que tenía el INAH era impresionante, ¿no? Entonces, si esos dejan de ser subcontratados y tener contratos temporales, y se les concede una plaza, y esa plaza tiene prestaciones y derechos y la posibilidad de antigüedad y todo lo demás, definitivamente suena mejor que la situación fluida, como dice Bauman y Giddens, de riesgo de una sociedad que no garantiza absolutamente nada, de un modelo neoliberal, no, una sociedad que no garantiza nada y que uno tiene que ahorrar para su propio retiro, ahorrar para la vejez, ahorrar para el seguro de pagarse el propio seguro médico, etcétera, etcétera. Pero también tiene o retoma el componente autoritario de la figura del Tlatoani, que es el que toma las decisiones. El Tlatoani es el que habla. López Obrador no solo habla y nos cuenta la historia, sino también centraliza las funciones de los poderes y tiene una serie de seguidores que no siguen ni entienden. La mayoría no entiende de los cambios que se están produciendo en el gobierno, pero le creen al de la palabra. O sea, es un modelo centrado en la persona que no ha logrado el tránsito que logró en su momento Calles. O sea, Calles, cuando toma posesión, dice, se acabó la etapa de los caudillos, ahora empieza la etapa de las instituciones, y de ahí el nombre de Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Porque funcionaba a partir de las instituciones. Entonces, lo que ha logrado López Obrador es recuperar el discurso
de la sacralización de la revolución, de la sacralización de esos valores, de esos dones de la revolución, la educación pública, el patrimonio, los derechos sociales, pero no han logrado una institucionalización que permita reconstruir todo un aparato que funcione independientemente de las personas. Entonces, esa sería la parte de la narrativa aplicada a la actualidad. Y como ustedes están en un diplomado, pasaría un poquito a la cuestión metodológica, es decir, cómo los métodos que nos permiten analizar o interpretar a las religiones desde la antropología, que no es el método teológico de la verdad o de la revelación, sino cómo operan las religiones construyendo una teología, pero también construyendo un ritual y construyendo prácticas y estableciendo normas, porque una de las cosas importantes de las religiones es que ese discurso teológico finalmente pone normas que rigen la vida cotidiana. Por supuesto que se pueden violar, todo el mundo sabe que las normas se pueden violar y de hecho se violan sistemáticamente. Pero una de las aportaciones culturales de las religiones es precisamente que establecen un sistema normativo, un sistema de identidades, un sistema de lo que está bien y de lo que está mal. Entonces, todo ese bagaje analítico que se tiene para analizar las religiones es perfectamente trasladable al análisis del campo de la política, porque finalmente los discursos políticos no hablan de la revelación, pero sí hablan de mitos fundacionales, hablan no de santos, hablan de héroes. Los héroes no solamente dan un don, sino que representan, como los santos o como los profetas en otras religiones, modelos de acción, arquetipos, y construyen un ritual que está reforzando permanentemente esos lazos entre los miembros de una comunidad, que puede ser una comunidad religiosa, pero puede ser también una comunidad política. Y esta comunidad política, no, al igual que las comunidades religiosas, tienen diferentes niveles de actores sociales. En el caso de las religiones vamos a tener los teólogos, que son los que crean y recrean e interpretan el discurso. Supuestamente el discurso es revelado, pero la glosa del discurso, la interpretación del discurso, lo que eso significa, lo hacen los teólogos. Vamos a tener los oficiantes, que son los especialistas en la organización del ritual, que en el caso de la iglesia serían los curas, los monjes, los pastores, en el caso de las protestantes, que son los especialistas en el oficio del ritual y la organización del ritual. Y vamos a tener los creyentes que no necesariamente saben de teología. En el caso del catolicismo popular es muy notorio, no tienen a veces ni idea, o sea, se sabe en el relato de que Jesús nació en Nazaret y el ángel y demás, porque lo repiten en las pastorelas, pero no saben ni dónde queda Nazaret, ni en qué año fue eso, concretamente, ni qué pasaba en esas épocas, pero que siguen tanto el ritual como a la lectura que hacen los especialistas sobre ese discurso. Exactamente lo mismo pasa en la política. Entonces,
En la política podemos aplicar, o sea, hay que buscar para poder entender cómo se mueven los grupos, uno, ¿qué es lo que se sacraliza? Dos, ¿cuál es el mito de origen? ¿Cuáles son los dones de ese mito de origen? Es decir, ¿cuál es la referencia positiva de ese movimiento revolucionario? ¿Y cuáles son las normas de conducta que está propiciando o que está estimulando? ¿Y cuál es el sistema de identidad? ¿No? En el caso de la Revolución Mexicana, como les decía, el protagonista, o sea, en México tenemos por lo menos 3 actores diferenciados: los indios, los pueblos originarios, como es políticamente correcto decir ahora, los criollos, o sea, siguen existiendo los criollos, y los mestizos. Entonces, el sujeto privilegiado es el mestizo, que va a redimir al indio convirtiéndolo también en mestizo, que es toda la política de integración. Y el enemigo sigue siendo el criollo. Si analizamos el otro sistema, el de los criollos son los que tienen la misión para ellos mismos, en su cabecita civilizatoria, de educar a esos mestizos que son burros, que son flojos, que son incultos. Entonces, primero era la misión a través de la evangelización, después es el enseñarles a vivir como gente decente, pero ellos también se sienten que tienen una misión redentora o transformadora, ¿no? Entonces, pero esas misiones se traducen en términos de identidades y de representaciones culturales, entendiendo a la cultura no en la versión de Taylor y Malinowski y demás, que son pretéritas, sino en la visión más actual de la cultura como una forma de ver, pensar y actuar. Entonces, ¿qué es? No vemos lo mismo, ¿no? En el caso, volviendo, ¿no?, al tema, a debate en este momento de la electricidad, se puede ver como un recurso de la nación y una obligación de la nación de garantizarle el acceso a la electricidad a toda la población y con tarifas bajas, o se puede ver, como lo ven los neoliberales, como una oportunidad de negocio para las empresas para que se hagan ricas. La educación se puede ver como una obligación del Estado de llevar conocimiento, y no solamente conocimiento, sino conocimiento, educación, formación y demás a la población, o se puede ver también como un negocio privado, que es como se ha desarrollado en los últimos 30 años. Se puede juzgar. Unos juzgan como obligación del Estado y por lo tanto se incorporan esos dones como derechos y el Estado los tiene que garantizar. En el otro caso van a ver al Estado como un freno a la iniciativa privada, como un freno al desarrollo, como algo que está limitando y todo lo demás. Y por lo tanto se va a actuar de manera diferente, ¿no? En el caso que estamos viendo de la sacralización de la revolución, va a haber una serie de personas que son los inculturados, los seguidores, que van a seguir todo lo que diga López Obrador porque lo dice de una manera acrítica, porque finalmente se comporta como un profeta, como un iluminado, como una persona que va a transformar la realidad y recuperar ese tiempo perdido, o hacer, como en sus propios términos, esta cuarta transformación que le va a devolver
a México lo que le robaron en estos 30 años de saqueo por parte de los extranjeros, los criollos y los porfiristas, porque lo dice, la vuelta de los porfiristas, ¿no? Bueno, ahí la dejaría. Es una lástima que, o sea, esta transformación a la educación digital tiene sus ventajas, porque les puedo hablar desde Tlaxcala, mirando cómo el sol se pone atrás se está corriendo cerquita, más cerca de Iztaccíhuatl. El mes que viene se va a poner exactamente con Iztaccíhuatl, pero nos impide la posibilidad de interactuar, de conocernos y de hacer preguntas y comentarios y interactuar. Nos quita la posibilidad de la comunicación más humana, no nos limita totalmente la comunicación. Pero bueno, voy a hacer mi publicidad. Todo esto que les estoy diciendo, les comentaba, fue mi investigación doctoral. Se llama El poder sacralizado, un análisis simbólico del sistema político mexicano. Y si ponen mi nombre y el poder sacralizado en Google, pueden bajar el libro directamente. Y si alguien quiere interactuar más personalmente, mi correo electrónico es muy sencillo, es mi nombre, lauracolin, @gmail.com. Y entonces estoy dispuesta a contestarles o a que iniciemos el diálogo por otras vías. Entonces, me despido de ustedes, aunque no los conozca. Buenas noches.